graffiti en la pared de nuestra capital antioqueña, un graffiti que dice: entonces ¿para qué si no era para siempre? Entonces ¿para qué si no era para siempre? Pero desde el neoplatonismo del egipcio Plotino en el siglo III de la era cristiana disculpen, desde el neoplatonismo del egipcio Plotino en el siglo III de la era cristiana, se sabe de la perfección mística que siguieron los grandes místicos dentro del cristianismo, en un marco de 30 años, como les dije antes. Santa Teresa de Jesús, de 1515, año de aparición, como les dije, disculpen la repetición, año de aparición de la segunda parte del Quijote. Fray Luis de León, de 1527, 12 años después. Y San Juan de la Cruz, de 1542. Les había antecedido San Francisco de Asís, del año de 1182, de quien ha tomado su nombre el excelso pontífice actual, el dulce Papa Francisco. De la efímereidad existencial, los ascetas respetaban la esencialidad y se daban a hacer de ella oportunidad. Séneca, el español romano, la agradecía como dación inesperada de los dioses o de Dios, que sería un puente entre veleidad y vanagloria para aproximarse al esquife final, al lago final. Tampoco lo aceptaba el autor de aquel grafiti en la pared de un edificio destruido por el terremoto en México, y que leí cuando fui como presidente a llevar auxilios a los camioneros que transportan materiales para la industria de la construcción. Los mexicanos los llaman los materialistas, porque llevan materiales para la industria de la construcción. Pues un grafiti que encontré entonces en Ciudad de México decía: se prohíbe a los materialistas estacionarse en lo absoluto. Tratado de filosofía. Se prohíbe a los materialistas estacionarse en lo absoluto. De esta prohibición prendíanse los ascetas para mantenerse inmersos en la absolutez e infinitud. Tal San Pablo en el camino de Damasco. En definitiva, era ser una misma cosa, persona y Dios, sin intermediarios, sin ningún intermediario. Pero bien se observa que aquella entrega absoluta en la concepción de la sabiduría popular se querella, se pelea de todo en todo con la habitualidad del ascetismo, aquella llama de amor viva que haría el habla encendida de uno de los místicos del ascetismo. Es la definición que se nos retarda, pues por algún extravío de los caminos de Heidegger, el filósofo alemán, que afluentes vegetales se abren en el bosque, el misticismo. Por cierto que por ser ascetas y místicos, una sola y misma cosa, sin intermediarios con Dios, hubo quienes advirtieran una fría distancia de la curia romana y hasta del pontificado de entonces, en tanto que representantes de Dios en la tierra y místicos y ascetas que se comunicaban directamente con el Supremo Hacedor, con Dios, sin paradas de intermediadores ni estaciones repetidoras. El misticismo está en Dios y en la tierra. El misticismo está en Dios. En el escritor francés Montaigne, por ejemplo,
existe ese misticismo, pero descansa solamente en su propia personalidad. En Rousseau, el filósofo francés, el misticismo descansa en él mismo, en el yoísmo de Rousseau. El misticismo está en Dios y en la tierra. Es la más alta instancia de la contemplación, arriba y abajo. Fueron más los místicos, y no solo de la religión católica, sino de otras creencias, siempre en las religiones monoteístas. Por ejemplo, es fácil encontrar en Temple Square, en el centro de la destruida ciudad de Katmandú, la capital del reino del Nepal, que ahora padece un cataclismo, un sismo espantoso, y donde he estado varias veces. En el centro de Katmandú, la capital del reino de Nepal, con el telón de fondo de las montañas del Himalaya, del Everest y de la Annapurna, ahí aparece la gran estatua del Buda regordete y sonriente, nacido en el año 563 antes de la era cristiana, en Lambini, 80 kilómetros al occidente de Katmandú, la ciudad destruida. Y en Lambini he estado 2 veces a visitar el nacimiento del Buda. Y es fácil también encontrar en su estatua caminante en Córdoba, Juan José, a Maimónides, filósofo sufí que de tiempo en tiempo entraba en éxtasis, aproximación a las transverberaciones de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, de la cual hablo más adelante. Porque para los sufistas, tanto en el asatismo como en el misticismo, la espiritualidad permeaba la contemplación, como la oración y la acción, y ello en irradiación a lo largo del Magreb, el norte de África, desde Al-Andalus, en Andalucía, en España, hasta Anatolia, Turquía y hasta la India. Más de un crítico sostiene que el misticismo en la obra del Greco, por ejemplo, manifiesto en el alargamiento de las figuras, en realidad proviene de una enfermedad en los ojos, una enfermedad no diagnosticada y por tanto tampoco tratada oftalmológicamente. No había oftalmólogos. Ojos que mantuvieron siempre la misma visión desde el nacimiento de Jesús, que se observa en un icono precioso, icono pesebre, en el Museo Benaki de Atenas, hasta el San Lorenzo del Escorial, el entierro del Conde de Orgaz en la Catedral de Toledo, y tantas obras más de la Casa del Greco en la misma ciudad castellana de Toledo. Anticipándonos a la vida de Santa Teresa, dícese de sus repetidos éxtasis o transverberaciones que en vez de manifestaciones de hondo misticismo de la doctrina de la Iglesia Católica, debíanse a problemas psicológicos de una persona enfermiza, como lo era la Madre Teresa. Se agrega que algunas de sus visiones, por algunos escépticos, algunas de sus visiones pudieron haber sido provocadas por una intoxicación a raíz del hongo cornezuelo de centeno que la santa consumía en su austera alimentación y que era un poderoso psicotrópico. El escultor renacentista italiano Lorenzo Bernini, el más grande escultor del siglo XVII, recogió el éxtasis de la santa, de Santa Teresa, en una escultura barroca preciosa, inolvidable, en la que Santa Teresa, aparece con su gótica mano izquierda y pie izquierdo desnudos. La he contemplado también varias veces con mi esposa en arrebatamiento nosotros por tanta inspiración y tanta belleza en la iglesia de Santa María de la Victoria en Roma. Y una observación de paso muy personal. El pintor colombiano David Mansur captó aquella conmovedora transverberación de Santa Teresa en un lienzo
que como presidente regalé al Santo Padre Juan Pablo II en los inolvidables 7 días blancos de su visita de julio de 1986 a Colombia. Hablemos ahora sí un poco de Santa Teresa, y discúlpenme el largo preámbulo para introducirlas mejor al misticismo y al ascetismo.